titulares. Municipio de Quito suspendió los pagos al operador del metro. María Soledad Córdoba es la nueva embajadora de Ecuador en China. El gobierno anuncia creación de un mecanismo para la protección del trabajo periodístico. El riesgo país de Ecuador retrocedió 64 puntos tras elecciones extraordinarias. Choque entre moto y patrullero originó la muerte de una mujer. Abren causa penal tras estrellamiento de un avión en donde iba el jefe de milicia Wagner. Y en los deportes, Liga de Quito enfrenta a Sao Paulo de Brasil este jueves por la Conmebol Sudamericana. Un gusto saludarlos, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias Oro Mar. Para este viernes 25 de agosto está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 2 vocales del Consejo de la Judicatura y un juez provincial. Aquí iniciamos. Elecciones 2023. Los candidatos a la presidencia de la República cambiarán sus estrategias de cara a la segunda contienda electoral. Algunos actores políticos ya se han pronunciado con respecto al apoyo hacia los presidenciables. Con el paso de los días y de cara a la segunda vuelta electoral, algunos actores políticos han anunciado su apoyo a ciertos candidatos. De hecho, hay quienes se posesionarán en la asamblea y hablan de posibles pactos. Se sentaría en la mesa con Rafael Correa o vía telemática porque él está fuera del país, con Jaime Nebot y los otros líderes de las otras agrupaciones políticas para tomar una decisión definitiva y juntarse precisamente en bienestar de los ecuatorianos. ¿Lo haría usted? Por supuesto que sí, porque es el país el que está en peligro. En este momento tenemos que virar la página. No tenemos que virar hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante. Y para aprobar leyes se requiere el concurso de todos los asambleístas. Mientras que con conflictos de por medio en la agrupación ciudadana Gente Buena, informaron que luego de que tengan una asamblea se tomará una decisión de si apoyarán a Noboa. En donde ratifiquemos a la dirigencia de las 24 provincias y a nuestro presidente nacional, Francisco Jácome, en ese momento nosotros realizar públicamente el apoyo al candidato, al único candidato que demuestre luchar contra las mafias de cuello blanco y contra la impunidad y contra la corrupción. Construye, en cambio, anunció que quiere conocer las posturas de Daniel Noboa antes de apoyarlo. Por otra parte, los candidatos ya están planificando su estrategia para segunda vuelta. En el caso del correísmo, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, reconoció que hubo algunos errores en la campaña como apelar al pasado en el discurso electoral, mientras que en el caso de Noboa aseguró que intensificará el trabajo en territorio en lugares donde el correísmo tomó ventaja. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. Hablando de Luisa González y Daniel Noboa, quienes se enfrentarán en las urnas el próximo 15 de octubre, ellos fueron asambleístas en el periodo 2021-2023, por lo que es prudente recordar cómo fue su paso por el legislativo. Además de tener en común ser aspirantes a Carondelet, Luisa González y Daniel Noboa fueron asambleístas en el periodo 2021-2023. Ambos terminaron su paso por el legislativo luego de que el primer mandatario Guillermo Lasso firmara el decreto de muerte cruzada que dispuso la disolución de la Asamblea Nacional. Los candidatos presentaron proyectos de ley. No obstante, solo el de Noboa alcanzó a publicarse.
Entonces, ¿cómo fue su paso como legisladores? Luisa González fue electa como asambleísta provincial de Manabí por la bancada de Unión por la Esperanza. Integró la Comisión Permanente de Derecho a la Salud y Deporte. Según el informe del Observatorio Legislativo, la ocupación de su curul es del 93%, es decir, asistió 545 veces y 70 delegó a su suplente. Durante esas participaciones intervino en 28 ocasiones. González perteneció al bloque de oposición al gobierno de Lasso. Sin embargo, en casos como la despenalización del aborto por violación, la candidata tomó la postura más conservadora, votando en contra, lo que le costó críticas de varios grupos feministas. En materia legislativa, en la página de consulta de propuestas de la Asamblea constan 2 proyectos presentados, en conjunto con demás asambleístas. El primero es para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia, que está en etapa de difusión para segundo debate. Y el segundo es una ley reformatoria a la ley de la función legislativa. Está en revisión de comisión para primer debate. Por su parte, Daniel Noboa fue asambleísta de Santa Elena por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Según el informe del Observatorio Legislativo, asistió 286 veces, pero en 295 ocasiones delegó a un suplente. En 11 ocasiones intervino en el debate. Sus ausencias coincidieron en momentos importantes de la Asamblea. Por ejemplo, el paso al juicio político en contra de Guillermo Lasso. Noboa llegó como independiente al Parlamento. Su postura se alineó a la oposición en algunas ocasiones, pero en otras también al oficialismo. Uno de sus logros fue aprobar un proyecto de ley que ya está publicado, el cual es la reforma de la Ley de Compañías para el fomento del gobierno corporativo en las sociedades. El próximo 15 de octubre, uno de los 2 perfiles será el del nuevo gobernante del Ecuador. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y mientras tanto, las organizaciones políticas que recibieron financiamiento del Estado a través del Fondo de Promoción Electoral y que no obtuvieron al menos el 4% de votos válidos deberán devolver el 50% del monto asignado. Este es el caso de los candidatos Yacu Pérez y Javier Herbas, quienes alcanzaron solo el 3.80% y el 0.48% de los votos. Ambos postulantes sacaron de LED tendrán que devolver $185.546 y $154.621 respectivamente. Bolívar Armijos, quien obtuvo la votación más baja, queda exento por ser su primera participación electoral. El reintegro de los recursos debe efectuarse dentro de 90 días contados a partir de la fecha en que se encuentre en firme la resolución del CNE. Y en caso de no cumplirse, el organismo ejercerá su potestad de incautar. En Santo Domingo de los Sáchilas, una vez finalizado el escrutinio del 100% de las actas procesadas en todas las dignidades, la delegación provincial del CNE dio a conocer los resultados preliminares de las elecciones anticipadas. La Delegación Provincial Electoral de Santo Domingo de los Sáchilas informó que la provincia ya entregó los reportes electorales del 100% de actas escrutadas en las dignidades de presidente del Ecuador, asambleístas provinciales, nacionales y sobre la consulta popular del Yasuní. Hemos logrado hacerlo en menos de 24 horas. Aproximadamente a las 14 horas 10 minutos de ayer se imprimió el último resultado, donde ya tenemos escrutadas el 100% de actas. Con la presencia de autoridades del Consejo Nacional Electoral, se destacó que los santodomingueños participaron masivamente del proceso electoral, existiendo un ausentismo de votantes del 16,48% en comparación de años atrás. Además, se dieron detalles de la segunda vuelta a la dignidad de presidencia del Ecuador, donde los recintos electorales de Santo Domingo serán los mismos. Se ratifican los 140 recintos electorales que estuvieron para la primera vuelta.
vuelta, se ratifican los miembros de las juntas receptoras del voto, van a trabajar el mismo personal que nos apoyó en esta primera vuelta, por lo tanto la organización para esta segunda vuelta se va a ejecutar según los plazos establecidos. Además de un total de 8.400 actas electorales, unas 250 tuvieron inconsistencias. En cuanto a las dignidades para presidente del Ecuador, Luisa González y Daniel Noboa lideraron. Asambleístas a nivel provincial, podemos señalar que 4 organizaciones políticas han conseguido la mayor voluntad a nivel de la provincia. 24 horas después se notificarán a los ganadores preliminares de las elecciones anticipadas 2023, destacaron las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En aproximadamente 7 días se prevé proclamar los datos oficiales sobre la elección de los santodomingueños en estos comicios 2023. El indicador de riesgo país que mide el nivel de confianza de los mercados internacionales descendió a 1.750 puntos desde el pasado 21 de agosto. Según los analistas económicos, esto se debe a los resultados de la primera vuelta electoral. Las elecciones presidenciales y legislativas del último fin de semana tuvieron un impacto en el indicador de riesgo país, que mide el nivel de confianza de los inversionistas. Antes de la primera vuelta electoral, este índice se ubicaba en 1.814 puntos, mientras que a partir del lunes 21 de agosto bajó a 1.750 puntos, es decir, luego de la primera vuelta electoral. Para el analista económico Larry Yumibanda, el descenso de este indicador tiene directa relación con el paso a la segunda vuelta de Daniel Noboa y Luisa González en la carrera a la presidencia de la República. 2 modelos políticos distintos entre sí, que impactan directamente el cálculo del riesgo país. De acuerdo a cómo ellos ven o monitorean las elecciones en el país, en caso que, por ejemplo, exista un gobierno con un modelo de desarrollo que vaya alineado más a la inversión privada, los mercados se van a tranquilizar porque va a haber el fiel cumplimiento de las obligaciones. Pero también puede pasar lo opuesto y entonces el índice se dispara, agrega Yumibanda. En caso de que, por ejemplo, exista un gobierno en donde se priorice más lo interno, lo estatal, muy poca proyección hacia la apertura comercial y hacia la iniciativa privada, ellos van a pensar de que ese gobierno tarde o temprano puede declararse en default y no cumplir con las obligaciones con los acreedores internacionales, que son los que tienen la deuda ecuatoriana. Pero más allá de los modelos de desarrollo de cada candidato, un aspecto que terminó incidiendo para que este índice no se reduzca más es la victoria del sí en la consulta popular, en la que los ecuatorianos decidieron que el petróleo del bloque 43 del Yasuní se quede bajo tierra. Eso implica que no habrá capacidad de pago salvo que exista endeudamiento. Punto 1. Segundo, una caída de las exportaciones petroleras que va a incidir en las reservas internacionales y que va a incidir también en la balanza de pagos, y eso puede debilitar la dolarización y por lo tanto también el cumplimiento con los acreedores internacionales. De esta forma, el medidor de riesgo país se acerca al puntaje alcanzado el 16 de mayo, con 1.773 puntos, un día antes de la activación de la herramienta constitucional conocida como la muerte cruzada, por la cual el presidente de la República, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y sentenció el final anticipado de su mandato este año. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, informó acerca de los procesos de designación de autoridades. En el caso del CNE, el proceso volverá a la fase de convocatoria. Que los concursos para la designación de autoridades marcha bien pese a los problemas de las administraciones anteriores. Es lo que aseguró Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el de Contraloría, por ejemplo. El concurso de Contraloría ya finalizamos el día de ayer la etapa de impugnación, se apertura el próximo paso, que es la calificación de méritos. Además, informó que la comisión tiene 10 días para calificar las carpetas. Probablemente vamos a ya finalizar este concurso para las primeras semanas de octubre.
Mientras que en el de la Defensoría Pública, el Pleno deberá conocer un informe del equipo técnico respecto a la designación de uno de los comisionados ciudadanos que proviene de la función de transparencia y control social. Pero no todo avanza de la misma manera, porque en lo que respecta a la renovación de los consejeros del CNE, un juez aceptó la acción de protección y el proceso volverá a la fase de convocatoria debido a una acción de protección concedida a uno de los ciudadanos que postuló y obtuvo un bajo puntaje, y el juez consideró que le vulneraron sus derechos. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y se cumplen 100 días de las funciones de las autoridades locales del país. A continuación, conozca cuál ha sido la gestión realizada por los alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca en estos 3 meses. Se registran los 100 primeros días de gestión de las alcaldías más grandes del país. Los alcaldes Aquiles Álvarez, Pavel Muñoz y Cristian Zamora, en Guayaquil, Quito y Cuenca respectivamente, han realizado diferentes acciones para mejorar y cumplir sus promesas de campaña. Los GATS llevan un sinnúmero de cambios que indican los funcionarios que han tenido que realizar para poner en orden las entidades. Álvarez, el alcalde de Guayaquil, ha realizado hasta el momento 2 informes donde indica o especifica el plan de trabajo en aspectos como el dinero en caja del municipio, las obras paralizadas, la seguridad y los casos de corrupción de su antecesora Cynthia Viteri. A diferencia del presupuesto de ellos de $755 millones, nuestro presupuesto no va a superar los $610 millones. Y algo más importante todavía, muy importante, es que del presupuesto que nos dejan, así lo reformemos, está comprometido más del 80%, así que nuestro rango de acción en administración y manejo es chiquitito, pero no importa, nosotros no somos de quejas, vamos a sacar adelante Guayaquil, no es solo de sentarse. En cambio, el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, enfocó su plan de trabajo en seguridad, movilidad sostenible, generación de empleos y el metro de Quito para recuperar la ciudad. En el punto de seguridad, Muñoz precisó en la necesidad de alarmas y cámaras en la ciudad, la operatividad y fiabilidad de la policía y los UPCs con más presupuestos a pesar de no ser su competencia y la regularización de los barrios. Por su parte, Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca, apuntó su plan de trabajo a aspectos como educación, movilidad, seguridad e inversión pública, siendo la lucha por los radares su trabajo de partida. Pero en mi alcaldía, por el Consejo Cantonal, daremos debajo este contrato corrupto y lesivo para Cuenca. Finalmente, el camino aún es largo para cada uno de esos alcaldes como Quito, Guayaquil y Cuenca para poner la casa en orden, mediante obras públicas y políticas que permitan seguir cumpliendo en su mayor número cada una de las promesas de campaña y tener una ciudad de acorde a las expectativas de cada uno de sus ciudadanos. Y asimismo, Javier Pincay cumplió sus primeros 100 días al frente de la alcaldía de Portoviejo. Debido a esto, realizaron un informe mediante redes sociales, donde trataron varios temas, entre ellos la gestión, obras y labores que ha realizado. Además, el burgomaestre mencionó su situación de impedimento legal para ejercer cargos públicos bajo la causal de suspensión de derechos políticos tras la orden del Tribunal Contencioso Electoral. En este sentido, aseguró que a pesar de aquello, continuará trabajando por la ciudad. Nos han atacado para poder sacarnos del puesto, pero el pueblo portovejense sabe que ellos nos pusieron aquí en el sillón de Pacheco y ellos saben que hay que defender la democracia y la democracia se defiende haciendo obras para nuestro querido cantón. Y mismo nos quieren sacar del puesto, del poder que nos dio el pueblo, pero Dios y el pueblo sabe de que Javier Pincay en las urnas los derrotó y vamos a seguir trabajando para que la democracia en Portoviejo siga firme, pero también firme la convicción de hacer que Portoviejo sea grande como su historia. Solo les quiero decir a los amigos que siguen molestando, dejen trabajar por Portoviejo. Acá hay un plan, hay unas ganas inmensas de hacer grandes cosas y diferentes ámbitos para ustedes, para los portovejenses. Y el gobierno entregó $25 millones como financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador para la realización de obras en las provincias de la Sierra Centro del país.
estoy aquí para hacer la entrega de 25 millones de dólares, también del BEDE, para obras urgentes en las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y de Pastaza. Estos recursos serán destinados para la vialidad, saneamiento, riego y control de inundaciones que mejorarán la calidad de vida de miles de personas y también para tomar medidas ante eventuales efectos del fenómeno del Niño. Nos sentimos muy agradecidos porque en casi 100 días de nuestra gestión hemos obtenido estos grandes recursos económicos, estos proyectos que beneficiarán para la construcción vial y también sistemas de riego. Aquí están mis conciudadanos de Chimborazo, del Proyecto Chazo, Alausí, todos los cantones estamos presentes. Por otro lado, el prefecto de Morona, Santiago Tillua Uyuncar, quien ganó las seccionales en febrero de 2023, auspiciado por el movimiento Pachacutic, enfrenta un lío judicial luego de que la Fiscalía General del Estado confirmó una denuncia por violencia física. Esto surge luego de que la pareja de Uyuncar lo acusara de agresión física y recibió medidas de protección. Hasta el momento se desconoce el paradero del funcionario. Y luego de que el primer mandatario firmara el decreto para el reglamento a la ley de comunicación, se creó un mecanismo para la protección del trabajo periodístico contra las presiones de la política y del crimen organizado. Mediante el decreto ejecutivo 850, el presidente Guillermo Lasso implementó el reglamento de la Ley de Comunicación, normativa que entró en vigencia hace 9 meses. El documento consta de 27 páginas. De este reglamento, hoy destaco la creación de un mecanismo para la protección del trabajo periodístico, una responsabilidad que compartimos el Estado y los medios de comunicación. Más ahora cuando la prensa libre no solo recibe presiones y ataques de sectores del poder político, también le es incómoda a las organizaciones criminales que operan penosamente en el Ecuador. Por su parte, la secretaria de Comunicación de la Presidencia informó cómo estará coordinado el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Y lo integrarán los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior, las Secretarías de Gestión de Riesgo y Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, un representante de los trabajadores de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios. Es importante destacar que el Estado y los medios de comunicación tenemos responsabilidades diferenciadas, pero estratégicas, en la protección de la vida e integridad de los periodistas. Además, se implementarán protocolos y manuales, promocionarán redes de apoyo y fomentarán la solidaridad entre las personas del medio. Seguimiento a denuncias sobre amenazas y atentados. La capacitación en seguridad a periodistas y trabajadores de la comunicación y la protección digital de información y datos personales. De la información y comunicación deberá articular a las instituciones competentes en la adopción de acciones ante amenazas inminentes y graves para la vida e integridad física. También habrán instrucciones para las fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo periodístico y de comunicación. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y en otras noticias, el presidente Guillermo Lasso nombró a María Soledad Córdoba como la nueva embajadora de Ecuador en China ante el reemplazo de Carlos Larrea. Esto a través de su decreto ejecutivo 845, firmado el 16 de agosto del presente año. Córdoba es una diplomática que tiene estudios en Derecho y Relaciones Internacionales. Ha cumplido funciones consulares en Londres, Lima, Bruselas y Sudáfrica.
Y recuerden, amigos televidentes, que pueden vernos en vivo desde www.oromartv.com y adicional reprisar este y otros informativos. Con esto hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias para ustedes. (21:28). El municipio de Quito suspendió los pagos al operador del metro. Así lo anunció el alcalde Pavel Muñoz. Este contrato se firmó en noviembre del 2022 y el cabildo debía cancelar mensualmente $2.5 millones durante 72 meses. Pero el municipio solo canceló hasta diciembre del 2022 y ahora adeudan $17.5 millones, aunque están buscando renegociar totalmente el contrato. A continuación, escuchemos las declaraciones del alcalde capitalino. De la ciudad la que podíamos tener, ¿no? Fíjense, ya de alguna otra manera ya tenemos ahí el primer borrador, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan, tiene un chip, es de aproximación. Detrás, ahorita me voy a evitar, ¿no es cierto? No le voy a hacer ahorita propaganda a la entidad financiera. Ya está respaldado en la entidad financiera. Además, tiene esta la posibilidad de conectarse con Visa, ¿sí? Entonces, es un tema muy importante, porque esta tarjeta, ya hay una entidad financiera que nos va, seguramente vamos a trabajar con 200,000, una nueva que puede trabajar unos 200 o 400,000. Ya le voy a decir a la que nos va a dar 200,000, le voy a decir, póngase un poquito más, acolite, no sea malito, para que tengamos, mi lógica sería tener al menos 1 millón de tarjetas, que podamos tener 1 millón de tarjetas para entregarle, por ejemplo, ¿a quiénes? A los de extrema pobreza, a los de pobreza, nosotros le damos el plástico. ¿Sí? Ahora usted le carga de recursos. Y ahora les contamos que el empleo informal aumentó en julio de este año, ubicándose dicho mes como el segundo de 2023 con mayor porcentaje de crecimiento en este indicador. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en julio de 2023, un aproximado de 4,4 millones de personas en Ecuador laboraban en el sector informal, es decir, empresas sin registro único de contribuyentes, por lo que sus colaboradores no pagan impuestos ni tienen acceso a los derechos laborales. En porcentaje, la cifra se ubicó en 54,8 el séptimo mes del año. Este valor representa un alza de 2,9 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo de 2022. Además, es el segundo más alto detrás de enero de este mismo año, cuando el indicador llegó al 55%. No obstante, el empleo pleno tuvo un incremento de 3,4 puntos porcentuales en julio de este año, con relación a julio del año anterior. Esto significa que más personas trabajan 40 horas a la semana y ganan al menos un sueldo básico, pero esto no significa que necesariamente laboren en empresas formales. Mientras tanto, el subempleo, que se considera como un trabajo inadecuado, donde las personas perciben menos de un salario básico y trabajan menos de 40 horas semanales, aunque tengan disponibilidad para hacerlo por más horas, se redujo, pues bajó del 22% en julio del año pasado al 20,2% en julio del presente año. Finalmente, el desempleo pasó de 3,9% en julio de 2022 a 3,7% en julio de 2023. Tania Loor, Noticias Oromar. Y preste atención porque el fenómeno del Niño se empieza a sentir en Ecuador, provocando alteraciones en el clima de la costa. En la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, se han registrado lluvias esporádicas en agosto, un mes considerado anteriormente de temporada seca. Ante ello, la Secretaría de Riesgos presentó un portal web llamado Alertas Ecuador, en la que al ingresar encontrarán una variedad de consejos para afrontar el fenómeno, como la necesidad de armar una mochila de evacuación y alertar de una emergencia a la línea del ECU 911.
Por otro lado, iniciaron los trabajos de mantenimiento y limpieza en el kilómetro 42 de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Se espera que las labores finalicen en un mes aproximadamente. En 3 puntos críticos de la vía Cuenca-Girón Pasaje arrancaron este miércoles los trabajos para el mantenimiento y limpieza de este anillo estatal que conecta a la Azuay con el Oro. La idea es poder conectar a la Azuay con el turismo, con el empleo, con el desarrollo. Por varios años esta carretera estuvo abandonada, dicen los usuarios. Sí, todo está bien, qué hermoso. Y así deben hacer hasta Santa Isabel, que no sirve la vía. ¿Ya era hora, decía por acá? Sí, ya era hora, pues ¿hasta cuándo? Al trabajo de la prefectura de la Azuay y del municipio de Cuenca se sumó el municipio de Girón y Santa Isabel. En total son más de 40 máquinas trabajando. Necesitamos de inversión del Estado que no ha habido, que hemos pedido, que hemos exigido y que no ha existido. Sin embargo, esto nos ha hecho que nos articulemos, porque ya ha dicho el señor prefecto, para nosotros la vialidad articula el tema del turismo, la productividad que hoy se ve afectada por esta situación en la que está. Estamos con maquinaria, estamos con material también en nosotros en Santa Isabel, interviniendo en el kilómetro 66, 67 y 68. En la vía Molleturo-Naranjal, donde también se intervino, ya terminaron los trabajos. Que nos dejen hacer lo que ellos no habían hecho. Y eso es lo que queremos decirles a todos, que estamos unidos, que aquí hay un tema que Cuenca y el Azuay tiene que dar un norte desde el sur al país. Y también quiero decir que nos alegramos y que queremos que todos los asambleístas electos que también se han unido y han seguido este buen tema, J, de que también se unan, que depongan y que todos estemos en sintonía. Las campañas pasan y lo que la gente necesita son los resultados. El cierre de toda actividad petrolera del bloque ITT constituye un duro golpe para la economía del país. Según el Banco Central del Ecuador, más de 107.000 empleos se perderían hasta el 2025. El gobierno aceptó la victoria del sí en la consulta popular que dispone el cierre de toda actividad petrolera en el bloque ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Esto constituye un duro golpe para la economía, que será difícil de compensar. Y es que Petroecuador había advertido que el abandono del ITT le costaría al país 16.470 millones de dólares. A este complejo escenario hay que sumarle que más de 107.000 empleos se perderían hasta 2025. O por lo menos es lo que pronostica el Banco Central del Ecuador. En este sentido se espera una reducción de 30.693 y 31.688 empleados en 2023 y 2024 respectivamente. Y es que otros 44.717 se perderían en 2025, ya que los niveles previstos del PIB hasta ese año son significativamente menores si se los compara con los resultados de abril de 2023. El Banco Central aclara que no todas las pérdidas en el nivel de empleo se darían en la industria de petróleo, sino también en otras ramas de actividad, debido a los encadenamientos y la caída estimada de la producción petrolera. Cabe mencionar que a diferencia del resto del país, las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde tiene incidencia la actividad petrolera, votaron en contra de la consulta. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y en esta misma línea, el gobierno informó que no acatará de momento la consulta popular que ordena el cierre del ITT. Los que tienen que decidir si se inicia o se termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio. Vamos a esperar los resultados definitivos, pero queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir sí o no de acuerdo a la Constitución. Esperemos el resultado definitivo y se tomarán las decisiones. Inclusive quiero recordarle al país que la misma Constitución da el derecho de resistencia a las comunidades que se trate de violar sus derechos constitucionales. Hace exactamente un mes, la ciudad de Manta se vestía de luto por la muerte de su alcalde Agustín Intriago, un hombre que dejó huellas no solo en el corazón de su familia, sino también en un pueblo que clama justicia. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado la tarde de hoy. Ejecutaron a tiros al alcalde de Manta. El alcalde de Manta. Agustín Intriago. Agustín Intriago. Agustín Intriago.
veme a mi alcalde. Hace exactamente un mes, Manta quedó huérfana tras la muerte de Agustín, su líder, su alcalde. Aquel hombre que con sus zapatos azules y su habilidad para conectar con la gente, dejó una huella imborrable en la mente y el corazón de los mantenses. Que Dios te bendiga y yo estoy orando para que tú cuides y que no haya más muertes ni matanzas. Amén, mi amor, amén. A pesar de contar con un gran número de seguidores, Agustín también tuvo sus detractores. Sin embargo, su amor por el pueblo y para el pueblo siguió firme y persistente. Con la bandera en el pecho, con los colores celeste y blanco de nuestra manta infinita. Lo cierto es que esta ciudad era como una hija para él, tal como lo expresó en uno de sus últimos eventos. Porque créame que yo veo a Manta con rostro de hija. Y el amor que le tengo a mi hija, también se lo tengo a usted. Así era Agustín, siempre mirando de frente, un comunicador excepcional, capaz de movilizar multitudes con sus sueños y su pasión desbordante. Mijo, bendiciones. Bendiciones, mijo. Dios me lo bendiga. Ellos no temieron en darle su voto durante 2 periodos seguidos, consagrando a Intriago como uno de los líderes más jóvenes en obtener este cargo. Hoy nos convertimos en una noticia nacional por haber ganado históricamente las elecciones con más del 60%. Agustín será recordado como un hombre que amó profundamente a su familia, como un gran esposo, un padre dedicado y un hijo que nunca olvidó sus raíces. Díganle a mi hija que su papá la amaba con toda el alma, solo eso. Repítanselo todos los días que su papito la amaba con toda el alma, que se moría por ella, que ella era su vida. Pero sobre todo, será recordado como un alcalde apasionado que trabajó incansablemente hasta el último día de su vida por el bienestar de Manta y su gente. Alguien tiene que hacer que esta ciudad avance, que se sostenga. Y para eso me eligieron. Y aunque suene patriota y de película, aunque me cueste la vida. Hoy por hoy, esta herida, la indignación, la incertidumbre, la rabia, la impotencia e inconformidad siguen latentes en un pueblo que pide justicia. Y a pesar de los intentos por desvanecer su memoria, el legado de Agustín permanece vivo en cada calle y en cada corazón mantense. Agustín Intriago, vive carajo. Erika Mero, Oromar TV. Precisamente los mantenses rindieron homenaje a la memoria de Agustín Intriago al cumplirse un mes de su asesinato. En Manta recordaron la partida de Agustín Intriago tras ser asesinado a tiros en el barrio 15 de septiembre, el pasado 23 de julio, es decir, hace un mes. Su recuerdo vive en nosotros, no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Y estoy segura que Él nos está mirando desde el cielo y nos pide que continuemos, que sigamos adelante, por nuestros hijos, como Él siempre lo decía. Manta, ciudad con rostro de hija, nuestros hijos merecen lo mejor. Nuestro sacrificio, nuestra dedicación, así como Él lo hizo. Ciudadanía y los funcionarios municipales le rindieron tributo en los exteriores de la municipalidad, también en el cementerio. Además, exigieron justicia en este caso donde también fue asesinada una deportista y por ahora ya investigan a 6 personas. Estamos pendientes de toda la información que nos pueden dar de parte del gobierno, pero no ha sido suficiente. Yo creo que el exigir justicia, el clamar justicia ya no es suficiente. Debemos unirnos como hermanos que somos y exigir que realmente se dé con los verdaderos culpables del asesinato de Agustín. Y así los días pasan, también pasarán los años, pero en el primer mes de su partida le cantaron, Tenlo por seguro. le lloraron y le llevaron rosas blancas. Belén Mendoza, Noticias Romar. Momento de una nueva pausa comercial, pero enseguida retornamos para revisar algunos hechos relacionados a la criminalidad y delincuencia en nuestro país. Ya volvemos, manténgase en nuestra sintonía.
En el suroeste de Guayaquil, el conductor de una camioneta fue acribillado a tiros y la mujer que lo acompañaba resultó herida. Según testigos, los sicarios actuaron velozmente y huyeron en una motocicleta. El reloj estaba por marcar las 8 de la noche cuando en las calles 27, entre la F y la G, una pareja que se movilizaba en una camioneta blanca fue interceptada por dos sicarios en moto, quienes, de la manera más despiadada, abrieron fuego en varias ocasiones. No dejaron de disparar hasta que vieron al conductor desfallecer, lo que provocó que se estrelle contra una casa. Esta víctima fue identificada como José Cristian López Carvajal, de 40 años. Se recibió una llamada al ECU con la finalidad que las unidades policiales avancen a la 27 y la H y puedan verificar una novedad con un vehículo color blanco, doble cabina. Los múltiples impactos de bala cegaron la vida de López Carvajal. Su cuerpo quedó dentro de la camioneta. Su acompañante, Marjorie Elizabeth, resultó herida y fue llevada a un hospital. Casquillos de bala quedaron esparcidos alrededor de 3 cuadras. Esto debido a que fue desde una moto que los asesinos dispararon hacia la camioneta. Portaba un cuerpo sin vida en el interior de la misma. De la misma manera, fue trasladada una persona herida al Hospital Guayaquil. Aproximadamente unos 11 indicios balísticos. Se recogió aproximadamente en las 2 cuadras que ustedes pueden observar que tienen de trayectoria el vehículo. Como en la mayoría de estos casos, se busca extraer el material grabado por las cámaras de videovigilancia para que su exploración conduzca a la identificación de los posibles sicarios. El testimonio de la mujer que sobrevivió al hecho también es clave en la línea investigativa. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y las autoridades investigan la muerte de un adulto mayor en el sector de Los Esteros, al sur de Guayaquil, tras recibir un balazo que estaba dirigido a otra persona. El hombre al que querían asesinar había estado conversando con una mujer cerca a una tienda. Según los testigos, cuando se dio cuenta que el sicario lo iba a atacar, intentó salir corriendo. Fue entonces cuando tropezó con un anciano. El asesino disparó varias veces y uno de los tiros impactó al abuelito, quien fue llevado a un hospital pero murió. El señor vio que venía ya a dispararlo, se chocó contra él. Y primero lo que dispara, yo pensaba que le había cogido como escudo. Se ha tropezado con el señor. Lastimosamente no se pudo, se quedó, le pegó primero al señor las balas. Cuando él corre, cuando ya ve a la otra persona que venía con el revólver, entonces él se choca con el anciano y entonces él lo da la vuelta para que el anciano reciba el balazo primero. Según unos testigos, el hombre agarró al anciano para cubrirse de las balas. Otros dicen que chocaron accidentalmente. Como sea que haya ocurrido, existen responsabilidades a determinar. En contra del ciudadano que aparentemente a través de una acción imprudente, negligente, provocó que igual los disparos vayan en contra del anciano o del adulto mayor, él también podría ser procesado por un delito de homicidio culposo, toda vez que su actuación, si bien es cierto, sin intención, provocó la muerte del adulto mayor, y eso lo tenemos estipulado en nuestro Código Orgánico Integral Penal con una pena de 3 a 5 años, ¿no? El homicidio culposo. El abuelito tenía 83 años, había vivido tanto para morir de la manera más injusta, en medio de una balacera con la cual no tenía ninguna relación. Cristian Arias, Noticias Oromar. En medio del clima de violencia que enfrenta la sociedad ecuatoriana, especialistas en salud mental y emocional proponen una desconexión de lo que se puede considerar como energía negativa y al mismo tiempo la práctica de terapias que permitan la recuperación tras un evento traumático como un asalto o un secuestro. Lo denominan pánico social, es el resultado de los constantes acontecimientos trágicos y violentos que se producen en nuestro entorno. En el individuo hay una afectación que se traduce en depresión y ansiedad. Empezamos a somatizar, entonces empezamos a sentirnos con malestar en el cuerpo, nos levantamos cansados, empezamos a tener un sueño intermitente o empezamos a desarrollar insomnio, ¿no? Entonces, parte de un proceso o de estado emocional inestable en cada persona se empieza a identificar por no poder dormir.
Y es allí cuando es necesario identificar el problema, pues aunque usted crea que no está deprimido o ansioso, la falta de un sueño completo y reparador es la primera respuesta del cuerpo al daño que sufre después de haber vivido una experiencia traumática, como ser víctima de un asalto o secuestro, o conocer que un allegado lo sufrió. Para superarlo, existen alternativas. Terapias de procesos de respiración, tenemos yoga, tenemos reiki, tenemos remedios florales, tenemos ejercicios que ayudan mucho a esa liberación. Pero siempre y cuando llevemos a esa alternativa antes de colapsar. Y es que la terapia holística, el yoga y demás disciplinas tienen mayor acogida cada vez en la comunidad que busca la sanación a las llamadas enfermedades del siglo XXI. Cristian Arias, Noticias Oromar. Importantes recomendaciones con todo lo que se vive en la actualidad. Seguimos informando y en la provincia del Guayas la Policía Nacional desarrolló un operativo antinarcóticos con la Fiscalía en los cantones Guayaquil e Isidro Ayora, consiguiendo decomisar 1 tonelada de droga camuflada en latas de atún de exportación que pretendía ser enviada a Gran Bretaña. La operación dejó como resultado 5 personas aprehendidas. 4 de ellas serían funcionarios de una compañía que presta servicios a una concesionaria portuaria, lo cual ahora es investigado para saber si sus labores de empleo estaban siendo utilizadas en este delito. Un patrullero de policía que aparentemente estaba en una persecución se estrelló contra una motocicleta en la que viajaban 2 mujeres. Lastimosamente, una de ellas murió en el impacto. La policía explicó que se trataba de una persecución a un carro sospechoso por la calle Esmeraldas. Cuando estaban a la altura de Manuel Galesio, sufrieron un violento choque contra una motocicleta conducida por una mujer que iba acompañada por otra dama. Como resultado del siniestro, las 2 féminas quedaron gravemente heridas en la calle, mientras la motocicleta salió disparada por los aires. 2 de sexo femenino, una parejita de amigas. ¿Qué le pasó? ¿Cómo quedó? Quedaron tiradas en la calzada. La conductora de la moto fue la más afectada, quien al llegar al hospital murió, dadas las graves heridas que presentaba, mientras que la otra ocupante de la moto quedó internada para recuperarse de las lesiones sufridas. Con heridas del cuello para arriba, porque del cuerpo para abajo estaban sanitas casi, pero igual internamente debieron haber tenido uno que otro hematoma. Es decir, que el golpe fue fuerte. Sí, en la cabeza. Equipos de peritos, tanto de la OIAT, de la Comisión de Tránsito y de Criminalística de la Policía Nacional, llegaron al lugar del siniestro para investigar las posibles causas y establecer responsabilidades. Cristian Arias, Noticias Oromar. Amigos, gracias por acompañarnos en esta jornada de miércoles. Mañana los esperamos con más información. Buenas noches. Gracias por la